Buenas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos yendo con la Golfa a poner el escape. Este día vamos a estar yendo a poner el escape, después hacer la reprogramación del motor y después de la caja, todo en el mismo día. Pero bueno, como dije anteriormente, voy a estar dividiendo el video en dos partes. Primero el del escape y después el de la repro. Estamos muy manija porque bueno, acá hay una persona, pero bueno, no quiere salir. Estamos muy manijas de ver cómo quedaba yo con el escape y él con el combo ya todo hecho. Pero va a ser un infierno, y esta es la primera parte porque después la K04 ya está en camino. Pero falta todavía. No quiere salir, le voy a mostrar ahí. No, salí, no. Ya está pedida la K04, así que esto va a ser una demencia. Una palabra tenés que describir al Golf. Ahí. Un demonio. Esos son dos. Bueno, no sé, no se me ocurre en este momento, no tengo palabras. Está bien. Nosotros, como vieron, arrancamos el día muy temprano, a las 6 de la mañana. Está bien que nos levantamos hasta esta hora para trabajar, pero para hacer una modificación del auto es muy temprano. Ya son las 8 y estamos llegando al Pájaro Escapes. Ahí vamos a estar viendo el escape. Según acá me dijo el incógnito, el escape va a ser todo de 3 y menos la salida, que va a ser de 4 pulgadas. Qué locura, boludo. Vos estás quemado, boludo. Y bueno, es lo que hay, tiene que hacer quilombo. No sé, boludo, qué pero bueno, va a quedar una locura. Bueno, acá ya llegamos al local. Antes de mostrar cómo suena el proceso, o sea, antes de mostrar el proceso del cambio de escape y cómo suena, les dejo varias tomas de cómo suena el Golf, así completamente estándar. Así que nada, disfrútenlo. Bueno, muchachos, ya van a arrancar con el cambio de escape. Va a ser un cambio muy radical, así que nada, los dejo con las cámaras rápidas para que vean el proceso. Bueno, tenías un poquito restringido el sonido, un poquito. Bueno, muchachos, acá está el escape que va a tener el Golf. Este es el único silenciador que va a tener. Dense una idea de lo que va a sonar ya. Escape viejo, escape nuevo. Bueno, es una locura lo que va a sonar, hermano. Ahí ya estamos, falta la terminación de allá y ya estaría el escape. Pero miren eso, lo que es muy cebado.
Para que se den una idea del tamaño del escape, entra mi puño entero, ahí. Qué guaso, amigo, qué guaso. Qué guaso. Esta va a ser la hermosa salida que va a tener el Golf. Ahí ya solo falta soldarla y ya casi estamos. Muchachos, estamos hace literal 1 hora y media tratando de acomodar las dos colitas porque queda siempre una más corrida que la otra. Bueno, ahí lo va a poner en marcha, a ver, no sé cómo se va a escuchar en la cámara, pero bueno, ahí va. Muchachos, ya está todo el escape puesto. Ahora vamos a hacer un par de tiradas y voy a poner la GoPro allá en la sopapa para escuchar realmente el sonido, porque acá hace un poquito de eco. Así que nada, van las tomas del auto pasando por la calle. Bueno, ahí va a venir, vamos a ver cómo se escucha. Mamá, no sé si en el video se va a notar la diferencia, pero se escucha. ¡Oh! Qué locura, hermano, qué locura. Necesito un auto con turbo, qué querés te diga. Dale, hijo de puta, 3 cuadras hizo cebado. Pero bueno, muchachos, ahora les mostramos un poquito más desde el interior, a ver qué tanto se escucha desde adentro. Bueno, muchachos, la verdad no es que aparecer, boludo, pero bueno, qué locura, hermano, qué locura. Ya le dije, necesito un auto con turbo o un auto y enturbarlo. Esas son. Me encanta la caja esta que entre cambio y cambio tira el ¡prah! Se siente cuando pasa.
Y todavía falta el kit de admisión y falta chipearlo. Y el Pops Advance, que eso va a sonar muchísimo más entre cambio y cambio. Pero bueno, eso lo van a ver en el próximo video. Creo que me estoy quedando sin voz, este resfrío de mierda. Los cambios de temperatura la verdad que no ayudan nada. Pero bueno muchachos, gracias por ver esta primera parte del video. Espero no dejarlos muy manija con lo que se viene. La primera parte falta alargarlo ahora, que suene un poquito más. No, pero eso no pasa nada, eso lo filmo y después lo meto. Mirá cómo suena, está encendido. Y falta todavía, porque faltan los pedos que se va a tirar. Pero bueno, eso lo van a tener que ver en el próximo video, muchachos. Así que nada, gracias por ver este video. Coméntenme a ver qué les pareció, si suena bien, si suena feo, todos los voy a leer, obviamente. Ay, hijo de puta. Está bien, haz lo que quieran. Así que nada muchachos, nos estamos viendo. Chau.